Siempre creí que el simple acto de visitar a una hija debía ser recibido con cariño. Pensaba que llevar dulces, recordar cumpleaños y estar presente para los nietos era lo mínimo que una madre podía hacer, y que eso bastaría para nunca ser olvidada. Pero ese día, mi hija me miró al teléfono y dijo con frialdad: «No hay lugar para ti». Y aunque esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa en la vida, no imaginaba que, semanas después, estaría frente a un cajero automático y sonreiría al escuchar: «Su depósito millonario está hecho». Porque si crees que esta historia termina con una madre rechazada y sola, estás muy equivocado. Lo que pasó después fue tan inesperado que nadie en esta familia volvió a ser el mismo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a girar completamente. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y si te gustan las historias reales de superación y justicia emocional, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Mi nombre es Clara Beltrán de Hidalgo, tengo 69 años, y durante más de 40 fui madre, esposa y el pilar de una familia que construí con amor y sacrificio. Pero ese fin de semana, descubrí que a veces, quien te dice que no hay lugar para ti, será el mismo que se sorprenda cuando la vida te devuelva todo con intereses, incluso con un depósito millonario. Nunca pensé que llegaría el día en que tuviera que contener el llanto después de llamar a mi propia hija. Pero así fue. Aquel domingo por la mañana, desperté con una ternura vieja, como esas ganas de abrazar algo que ya no está. Me puse mi blusa favorita, la que Mariana siempre decía que me hacía ver muy señora elegante, y preparé una cajita con dulces que a mis nietos les encantaban. Le puse un listón rojo, como en los tiempos en que todavía me decían gracias por los detalles. Me senté en la orilla de la cama con el celular en la mano y el corazón en la garganta. Llamé. El tono sonó 4 veces antes de que contestara. Me imaginé su voz diciendo mamita, qué sorpresa o algo así, pero no. Lo que escuché fue frío, práctico, casi cortante. Me dijo que estaban ocupados, que la casa era pequeña, que no había lugar para mí. Usó esas palabras exactas: no hay lugar para ti. Ni siquiera intentó suavizarlo. Yo me quedé en silencio, con la respiración sostenida y una punzada en el pecho. Colgué sin decir nada. Ni una queja. Ni un reproche. Solo colgué, y me quedé viendo mis manos, esas mismas que un día la alzaron para enseñarle a caminar. Me quedé sentada ahí por un largo rato. Sentí que el aire se volvió más denso, como si el mundo entero hubiera cambiado de color. No lloré. No en ese momento. A veces, el dolor no sale en lágrimas. A veces se queda dentro, mudo, haciendo nido en los huesos. Me levanté lentamente, guardé los dulces de nuevo en la alacena y desaté el listón. No tenía sentido llevar nada a nadie. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, y supe, con una claridad dolorosa, que ya no era bienvenida donde más lo deseaba. Pensé en todas las veces que estuve ahí para ella. Cuando se casó, cuando su esposo perdió el trabajo, cuando no tenía quien cuidara a los niños. Pensé en cómo hipotecamos aquel terreno que me dejó mi padre para ayudarles a comprar su primer departamento. Lo hice sin pensarlo mucho, porque en ese entonces yo creía que la familia era eso: dar, apoyar, sostener. Y nunca esperé nada a cambio, solo el derecho de seguir estando cerca. ¿En qué momento me convertí en una molestia? ¿Cuándo pasé de ser mamá a ser simplemente un estorbo? Caminé hacia la sala, pasé junto al espejo grande del pasillo y me vi de reojo. Me detuve. Me miré fijo. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados, pero algo en mi expresión era distinto. Ya no era tristeza. Era otra cosa. Tal vez era esa palabra que siempre me costó: dignidad. Ese día no lloré por lo que perdí. Lloré, más tarde, por lo que me sobró: tiempo, amor guardado, abrazos que ya no tenía a quien dar. ¿Qué se hace con tanto cariño no correspondido? Salí al patio y me senté bajo la bugambilia que sembramos hace años, cuando Mariana aún vivía conmigo. Me acuerdo que una vez me dijo que cuando ella tuviera su casa, yo iba a vivir con ella. Me lo prometió. Me lo dijo con esa voz ilusionada de quien cree que todo es eterno. Qué frágil es la memoria cuando conviene. Cuánto duele que te olviden sin escándalo, sin gritos, sin una pelea, simplemente con silencio. Mientras las hojas caían sobre mis piernas, algo dentro de mí se acomodó diferente. No era resignación. No. Era una forma nueva de respirar.
Me di cuenta de que llevaba años esperando algo que tal vez nunca llegaría: gratitud. Y entendí, con una tristeza mansa, que no se puede obligar a nadie a querer como una quiso. Que hay dolores que no se gritan, se aceptan. Pero aceptar no es rendirse. Es mirar de frente y decir: hasta aquí. Esa tarde entré a mi cuarto, abrí el cajón de los papeles importantes, y vi algo que llevaba años sin tocar: la carpeta con los documentos de mi herencia. Dinero que nunca quise usar, porque lo guardaba para cuando hiciera falta. ¿Y si ese momento era ahora? ¿Y si ya no tenía que esperar por nadie? Me senté en la cama con la carpeta en las piernas, como si fuera una caja de Pandora. No me sentía valiente. Me sentía cansada, pero también lista. Esa noche dormí con la carpeta a un lado. Soñé con una casa pequeña, con cortinas de lino blanco y una mesa puesta para mí. Me vi caminando por un camino de piedra junto a un lago, con los pies descalzos y el alma tranquila. Cuando desperté, no supe si eso era un deseo o un aviso. Pero me levanté con una certeza: no iba a volver a mendigar espacio en la vida de nadie. No le volví a escribir a Mariana. No le mandé indirectas. No la llamé para hablar con calma. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es el silencio. Y a veces, las madres también necesitan que alguien las abrace, aunque ese alguien tenga que ser una misma. Me preparé un café, prendí el radio, y comencé a hacer una lista. Una lista que cambiaría todo. No de quehaceres, una lista de comienzos. Y ahí empezó otra historia. La mía. No abría esa carpeta desde hacía más de 20 años. De hecho, ni siquiera recordaba con claridad qué había dentro. La guardé como se guardan los secretos que duelen, con cuidado, con una mezcla de respeto y miedo. Me la dejó un tío lejano, hermano de mi madre, que vivía en España. Un hombre serio, de pocas palabras, pero que siempre me escribía en mi cumpleaños. Cuando murió, dejó una pequeña fortuna dividida entre pocos parientes. A mí me tocó una parte decente, nada exagerado, pero suficiente para hacer algo importante. En ese momento, no lo necesité. Así que lo dejé guardado. Para cuando el corazón lo necesite, me dije. Qué sabia fui sin saberlo. Esa mañana, después de aquel teléfono que me arrancó el alma, saqué la carpeta del fondo del closet, entre mantas viejas y papeles olvidados. Tenía polvo, olía a papel guardado, a cosas que nadie espera usar. Me senté en la mesa del comedor, prendí una vela de lavanda, no por cábala, sino porque me da calma, y abrí el primer sobre. Dentro estaban los contratos de una inversión bancaria en Europa, documentos de un pequeño terreno en Valladolid que nunca fui a conocer, y una hoja con números que ya ni recordaba haber firmado. Me dio un poco de vértigo ver tantas cifras. No por la cantidad, sino por lo que representaban, mi valor escondido. Pasé los dedos sobre los sellos notariales, como quien acaricia una fotografía de alguien que se fue. Me dieron ganas de llorar, pero no por tristeza. Era más bien una mezcla de alivio y rabia. Yo no era pobre. Yo no era una carga. Y sin embargo, me habían hecho sentir como si sobrara. ¿Cómo permití eso? ¿Cuántas veces me tragué palabras para no incomodar? ¿Cuántas veces creí que era normal que me usaran, siempre con una sonrisa disfrazada de necesidad? Abrí también una caja pequeña que había junto a la carpeta. Dentro estaba la carta que me envió mi tío cuando me nombró heredera. Era breve, en tinta azul. Me decía que yo tenía la templanza de una mujer que no se deja, aunque parezca que sí. Esa frase me pegó directo en el pecho. Me sentí vista. Y también me sentí tonta por haberme dejado tanto. Cerré los ojos y respiré hondo. El olor a lavanda me envolvía como un abrazo. Pensé en cuántas veces ayudé a otros a empezar, sin darme permiso de empezar yo. Fui al cajón de la cocina, saqué una libreta nueva, de esas que uno guarda para cuando algo importante se va a escribir, y anoté con mano firme: voy a usar lo que me pertenece. Voy a vivir como merezco. No era venganza. No era orgullo. Era justicia íntima. Una forma de decirme: a ti también te toca, Clara. Me vi en el reflejo del microondas y no supe si estaba triste o aliviada. Pero algo dentro de mí se estaba moviendo. Llamé al banco. Me atendió un muchacho amable, con voz joven. Le pedí una cita para revisar mis fondos internacionales. ¿Desea hacer una transferencia?, me preguntó.
Deseo reunir todo lo que es mío en un solo lugar, le respondí. Hubo un silencio breve. Me agendó para el día siguiente, a las 9 de la mañana. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera una línea directa con una versión mía que dejé en el pasado. Me sentí distinta. No más fuerte, pero sí más despierta. Esa tarde limpié la casa. No porque viniera visita, sino porque quería despedirme de esa vida apagada que había llevado por tanto tiempo. Lavé las cortinas, sacudí los sillones, y hasta barrí debajo de los muebles. Como si al mover el polvo de los rincones, también se moviera el polvo que me cubría el alma. Me puse a cantar bajito, sin darme cuenta. Era una canción vieja, de esas que mi mamá tarareaba cuando cocinaba. Y por primera vez en años, me sentí acompañada por algo invisible, algo que parecía decirme, ahora sí, Clara, ya es tiempo. Antes de dormir, volví a la carpeta. Toqué cada papel como si fuera un mapa. No sabía exactamente a dónde me llevaría todo eso, pero tenía una certeza, no iba a quedarme esperando más nada de nadie. Me lo debía. Me lo debía hace años. Y si tenía miedo, porque sí, lo tenía, iba a caminar con él de la mano. No me importaba. Mi dignidad merecía más que migajas emocionales. Esa noche soñé con mi madre. No me hablaba. Solo me miraba con una ternura que me desarmó. Yo le decía me dolió, mamá, me dolió mucho y ella me abrazaba sin decir nada. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero con el pecho menos apretado. A veces, los sueños hacen más por uno que las personas reales. Me levanté, me puse mis zapatos cómodos, y preparé café con canela. El mismo olor de siempre, pero con otra intención. No era rutina. Era ritual. Volví a repasar mentalmente cada nombre de los papeles, cada número. Ya no me intimidaban. Al contrario, eran mis aliados. Como si por fin todo lo que callé, todo lo que guardé, tomara forma y me hablara en voz baja. Tú también vales, me decía esa carpeta. Tú también mereces estar en el centro de tu vida. Y yo, por primera vez, lo creí. El reloj marcaba las 8:30 cuando guardé todo en mi bolso y salí rumbo al banco. El sol estaba alto, pero el aire estaba fresco. El tipo de mañana que parece susurrarte que algo bueno está por comenzar. Crucé la calle con pasos firmes, sin mirar atrás. Mientras caminaba, me repetía en la mente, casi como un mantra, no es que me sobre el dinero, es que me falta amor propio. Y eso empieza hoy. Llegué al banco con media hora de anticipación. No porque tuviera prisa, sino porque necesitaba estar allí antes que todo empezara, como si el hecho de ocupar ese espacio primero me diera cierta autoridad sobre lo que iba a decidir. Me senté en una de las sillas de espera, de esas acolchadas que suenan cuando uno se mueve. Saqué mi libreta y la sostuve en las piernas como si fuera un escudo. A mi alrededor, gente apurada iba y venía con carpetas, celulares, trajes sin alma. Nadie me miraba. Nadie sospechaba que ahí, sentada con mi bolso de cuero desgastado, estaba una mujer a punto de cambiar el rumbo de su historia. Cuando me llamaron por mi nombre completo, me puse de pie con una mezcla rara de nervio y coraje. Señora Clara Beltrán de Hidalgo, dijo una voz joven. El muchacho que me atendió debía tener no más de 30 años, con una camisa perfectamente planchada y unos lentes que le caían bien, pero no le quitaban lo novato. Me ofreció un café y yo acepté. Tenía la garganta seca y la mirada firme. Nos sentamos en una mesa junto al ventanal. Afuera, la vida seguía como si nada, pero dentro de mí, todo era un temblor mudo. Le expliqué que quería reunir todos mis fondos, tanto los nacionales como los internacionales. Saqué los documentos uno por uno, con manos que no temblaban aunque por dentro yo era puro vértigo. Él me miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. Tal vez pensó que era otra de esas señoras que no entienden nada y vienen por compañía, pero al ver los papeles y las cifras, su rostro cambió. Me pidió un momento para revisar en el sistema. Asentí en silencio. Mientras tecleaba, me fijé en sus gestos. Concentrado, ágil, pero con esa torpeza dulce de quien no quiere ofender. Volvió a mirarme y me dijo, ¿desea usar todo este capital ahora mismo? ¿Está segura de moverlo a una sola cuenta? Me pareció tierna su forma de preguntarlo, como si yo no supiera lo que estaba haciendo. Le respondí sin rodeos. Estoy segura. Quiero tenerlo todo conmigo. Ya no quiero esperar nada de nadie.
Lo dije sin levantar la voz, pero con un tono que me sorprendió incluso a mí. Por dentro, algo se alineó. Como si, al hablar en voz alta, lo que yo sentía tomara forma definitiva. Él solo asintió, y por unos segundos, bajó la mirada. A veces, el respeto no se dice. Se nota en los silencios. Mientras preparaba los formularios, le agradecí el café. Estaba tibio, ligeramente amargo, pero me supo a acto de amor propio. Me vi en el reflejo del cristal, con mi cabello gris recogido y los labios pintados en ese rojo discreto que siempre me recordó que sigo siendo mujer. Una mujer completa, incluso con grietas. Pensé en Mariana. Pensé en cómo me vería ahora, sentada allí, hablando de inversiones y transferencias, sin necesidad de su aprobación. ¿Le dolería saberlo? ¿O simplemente le daría igual? El muchacho me entregó unos documentos para firmar. Lo hice con calma. Cada rúbrica era una declaración interna. Ya no dependo, ya no ruego, ya no espero. Era una sensación nueva, casi física, como si el alma se estirara un poco más dentro del cuerpo. Cuando terminé, él me dijo que el proceso tardaría unas horas, pero que en la tarde todo estaría consolidado. ¿Desea que le llamemos cuando esté listo? Le dije que no, que vendría yo misma al día siguiente, que no había prisa. Mentira. Había toda la prisa del mundo, pero era una prisa mía, íntima, no para compartir. Al salir del banco, me detuve en la esquina. El semáforo tardaba una eternidad. A mi lado, un joven hablaba por teléfono, quejándose de su jefe. Una señora regañaba a su hija porque no se abrochaba el suéter. Y yo, en medio de ese caos, sentí una paz extraña. No era felicidad. Era como haber ganado una batalla silenciosa contra algo que no tenía nombre. Tal vez contra el olvido. O contra esa voz interna que por años me decía: espera, aún te necesitan. Crucé la calle con paso lento. Me dolían los pies, pero no me importó. En lugar de regresar directo a casa, entré a una cafetería pequeña, de esas que siempre miraba desde afuera pero nunca me atrevía a entrar. Me senté junto a la ventana. Pedí un café con leche y una rebanada de pastel de zanahoria. Me lo sirvieron con una flor seca encima. Me pareció un gesto hermoso. Tomé una foto. No para enviársela a nadie. Solo para mí. Para recordarme que ese día me traté como merezco. Mientras comía, pensé en todas las veces que me pospuse. En cómo tantas mujeres como yo postergamos la vida esperando el momento adecuado. Pensamos que cuando los hijos crezcan, cuando haya tiempo, cuando haya dinero, cuando haya espacio. Pero ese espacio nunca llega si no lo hacemos nosotras. Y yo ya no quería seguir esperando que alguien más me hiciera un lugar. Yo iba a construir el mío. Antes de salir, pasé al baño. Me lavé las manos, me miré al espejo y sonreí apenas. No por vanidad, por alivio. Porque ahí estaba yo, de pie, sola, pero no vacía. Con miedo, sí, pero también con dirección. Me acomodé el suéter, tomé mi bolso y salí. En el aire había un olor a pan recién hecho y a tierra húmeda. Me sentí viva. Tan viva como hacía años no me sentía. Y mientras caminaba de regreso a casa, pensé en todo lo que vendría después. No sabía si podía llamarlo libertad, pero sí sabía que ese era el inicio de una nueva historia. La mía. Y esta vez, nadie iba a contarla por mí. Fue al tercer día, mientras buscaba un sobre grande para guardar los nuevos documentos bancarios, que la encontré. En una caja de cartón debajo del mueble del pasillo, justo donde guardo los papeles viejos y cosas que ya no uso. La saqué sin darme cuenta, entre cartas, recibos y boletines escolares de mis nietos. Era una fotografía de hace 5 años. El cumpleaños número 7 de Emiliano. En ella estábamos todos, Mariana, su esposo, los niños, y yo, al fondo, sosteniendo el pastel, sonriendo con los ojos llenos de amor. Acaricié la imagen con la yema de los dedos y sentí un golpe seco en el pecho. Me vi ahí, tan feliz, tan incluida. Y ahora, parecía otra vida. Me senté en el piso, sin apuro. Tenía el pantalón manchado de cloro por limpiar la cocina, y el corazón, manchado de preguntas. ¿Cómo pasamos de ese abrazo a este silencio? ¿En qué momento me convertí en un estorbo? Porque antes, yo era parte.
Cocinaba con Mariana, lavábamos los platos juntas, me pedía consejos de recetas, de crianza, de cosas tontas, y ahora, ni siquiera tiene espacio para mí. La palabra me sigue doliendo. Espacio. Como si yo fuera aire sobrante. Como si nunca hubiera dado todo lo que tenía para construir ese hogar. Doblé la fotografía con cuidado. No quería romperla todavía. Había una parte de mí que seguía buscando sentido en esas imágenes congeladas. Me detuve en los detalles. El mantel de flores que yo le regalé, las sillas que ayudé a comprar, la blusa que Mariana llevaba puesta, que yo misma le cosí en una madrugada de apuro antes de una entrevista. Todo eso estaba ahí, en ese instante capturado. Y sin embargo, nada de eso fue suficiente para evitar lo que vendría después. Porque el olvido no llega de golpe. Llega en cuotas. En llamadas no respondidas. En visitas canceladas. En invitaciones que nunca se hacen. Me levanté con las rodillas adoloridas. Fui hasta el patio y me senté junto a la maceta de los geranios. Hacía calor, pero no me importó. Tenía la foto en la mano. La miré por última vez y decidí, iba a quedarme con los niños. Solo ellos. Porque a pesar del abandono de Mariana, ellos todavía eran parte de mi ternura. Con unas tijeras, recorté mi parte de la imagen. Dejé a Emiliano y a Camila conmigo. El resto, no me hacía falta. Guardé el trozo recortado dentro de mi billetera, donde siempre pongo las estampitas de la Virgen. No fue por rencor. Fue por salud. No podía seguir mirándola a ella y fingir que no me dolía. Porque duele. Duele que una hija que criaste con todo, te mire como si fueras una obligación. Duele que se olvide de tus noches en vela, tus comidas compartidas, tus silencios cargados de amor. Me dije a mí misma que ya no iba a mendigar memoria. Quien no quiere recordar, no merece ser recordado en mi alegría. Más tarde, quemé el resto de la foto en un cuenco de barro. El fuego no hizo ruido. Solo el leve crepitar del papel cuando se rinde. El olor era a tinta vieja, a polvo y a un pedazo de mí que por fin soltaba. Vi cómo las caras se iban deshaciendo hasta volverse ceniza. Y sentí una paz oscura, rara, pero paz al fin. A veces no se trata de olvidar. Se trata de entender que ya no eres bienvenida en ciertos lugares. Y eso también es parte de crecer. Aunque te rompa. Me quedé sentada ahí largo rato. Mirando el cielo, las nubes. Pensé en escribirle una carta. No para pedir explicaciones. Para decirle lo que sentía. Pero no lo hice. Porque entendí que ya no había nada que decir. Ella me dijo todo cuando pronunció esa frase seca por teléfono. No hay lugar para ti. Y eso, aunque no lo quiera, fue su elección. Yo ya no tengo que justificarla. Ni a ella ni a nadie. Volví a entrar a casa con pasos lentos. Me preparé un té de manzanilla. Me senté frente a la ventana. Vi pasar un perro callejero, una bicicleta oxidada, un niño corriendo detrás de una pelota. La vida sigue. Siempre sigue. A veces sin uno. A veces a pesar de uno. Pero sigue. Y uno tiene que aprender a no quedarse esperando que la vida de los demás nos devuelva el lugar que un día tuvimos. Porque tal vez ese lugar ya no existe. O tal vez, nunca fue nuestro. Esa noche escribí en mi libreta, soltar no es olvidar. Es recordarse a una misma cuánto vales. Me acosté temprano, pero no dormí de inmediato. Estuve con los ojos abiertos, mirando el techo. Recordando cómo era Mariana de niña. Cómo me decía mamita linda cuando quería algo. Cómo me tomaba la cara con sus manitas para hacerme reír. Y pensé, ¿en qué momento dejó de necesitarme? Cerré los ojos. Y en medio de ese silencio, me prometí que la próxima vez que alguien me negara un lugar, yo ya tendría el mío bien armado. No más mendigar cariño. No más justificar lo injustificable. Me dormí abrazando esa certeza. Era poco, pero era mío. Y nadie me lo iba a quitar. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te usó por años y después te dio la espalda sin una palabra? ¿O crees que el amor de una madre debe aguantarlo todo, incluso el olvido? No sé en qué momento decidí buscar una casa. Solo sé que un día me desperté con la certeza de que no quería morir en la misma ciudad donde me sentí olvidada. Me levanté temprano, me vestí sin mucha intención de arreglarme, pero con dignidad. Prendí el radio,
Dejé que el café burbujeara en la estufa y abrí el buscador en mi celular como quien abre una puerta sin saber qué hay detrás. No buscaba lujo. No buscaba mostrarle nada a nadie. Solo quería un lugar con luz, con silencio, con tierra para plantar, y un pedacito de agua cerca. Algo que me dijera, aquí puedes empezar otra vez. Encontré una foto. Una fachada sencilla, con cortinas de lino blanco, una hamaca colgada en el porche y un letrero que decía "se vende". Me llamó la atención el color del cielo en esa imagen. Un azul tan limpio que me dieron ganas de respirar dentro de esa foto. El anuncio decía que estaba a la orilla de un lago, en un pueblo a 2 horas de donde yo vivía. No lo pensé mucho. Llamé. Una mujer amable me atendió. Me dijo que aún estaba disponible y que podía verla cuando quisiera. Le dije que al día siguiente. Colgué con las manos temblando. ¿Qué estaba haciendo? Al día siguiente tomé un taxi a la estación, y de ahí un camión que olía a goma y a campo. El camino era largo, pero no pesado. Vi pasar sembradíos, burros, árboles torcidos por el viento. Todo se sentía nuevo, y al mismo tiempo, viejo conocido. Cuando llegué, el aire tenía olor a leña y a bugambilias. El pueblo era pequeño, con calles empedradas, gente que saludaba sin conocerte, y niños jugando sin miedo. Me sentí fuera del mundo, pero dentro de mí. Caminé hacia la dirección indicada, y cuando la vi, supe que ese era mi lugar. Era más bonita de lo que parecía en las fotos. Pequeña, sí, pero con alma. La puerta era de madera gruesa, con una aldaba antigua. Las ventanas dejaban entrar la luz como si fueran abrazos. Al fondo, una cocina abierta, un comedor sencillo, y más allá, una terraza que daba directo al lago. El agua se movía suave, como respirando. Me acerqué al barandal y sentí que algo en mi pecho se soltaba. Como si mis pulmones recordaran cómo se respira sin dolor. La mujer que me mostró la casa era mayor que yo. Se llamaba Elvira. Tenía las manos grandes, las uñas limpias, y una voz que parecía haber vivido muchas tormentas. Me miró con curiosidad y me preguntó si la casa era para mí o para mi familia. Le dije que era solo para mí. No me preguntó más. Me ofreció un café en la cocina y hablamos poco. Me dijo que la casa había estado vacía por años. Que nadie duraba mucho ahí. Yo le respondí que a veces los lugares esperan a la persona correcta. Y nos quedamos calladas. La compré en ese mismo momento. Pagué de contado. No negocié. No regateé. Porque no se regatea la paz. Firmé los papeles y me entregaron las llaves en un sobre rojo. Caminé por las habitaciones vacías con pasos suaves, como quien no quiere despertar a los fantasmas. Me senté en la sala con el sol entrando por la ventana y no dije nada. Solo cerré los ojos y escuché. A lo lejos, se oían pájaros, un perro ladrando y el agua golpeando suavemente la orilla. Nadie me hablaba. Nadie me pedía explicaciones. Nadie me echaba en cara nada. Era libertad, pero de la buena. Regresé al pueblo ese mismo día a comprar lo básico: sábanas, jabón, una olla, una lámpara. La señora de la tienda me miró con amabilidad y me preguntó si era la nueva del chalet. Asentí. Me dio la bienvenida con una sonrisa que no buscaba nada a cambio. Me sentí rara. Estoy tan acostumbrada a justificarme, a tener que explicar por qué estoy donde estoy, que esa simple bienvenida me dejó sin palabras. Cargué mis bolsas y caminé de regreso sintiendo que, por fin, el mundo no me debía nada. Y yo, tampoco. Esa noche dormí allí por primera vez. Sobre un colchón prestado, con una colcha delgada, pero con el alma cubierta de algo mucho más grueso, mi propia decisión. Me acosté mirando el techo, escuchando los grillos, y sentí una calma que no había sentido en años. No era alegría. Era presencia. Era estar completa sin tener que estar acompañada. Dormí de corrido. Sin sueños. Solo con silencio. Por la mañana, abrí las ventanas y dejé que el sol entrara sin pedir permiso. Puse a hervir agua, me preparé un café negro y salí a la terraza. El lago estaba en calma, como si también acabara de despertar. Me senté con las piernas cruzadas y el corazón abierto. No sentía culpa. No sentía tristeza. Solo sentía eso que se siente cuando dejas de pedir perdón por existir. Por fin estaba en un lugar donde no tenía que mendigar espacio.
El espacio era mío. Pasaron unas horas cuando escuché pasos en la grava del frente. Salí con cuidado y vi a una mujer de cabello blanco recogido en trenza y vestido con estampado de flores. Traía una canasta con pan. Me dijo que se llamaba Ofelia, que vivía 2 casas más abajo y que había leído en el diario del pueblo sobre la mujer que compró la casa del lago. Se dice que viene de una ciudad donde ya nadie la miraba, me dijo. Yo la miré sorprendida. Y ella agregó, con una sonrisa serena, pareces alguien que sobrevivió a un naufragio. No supe qué responder. Solo bajé la mirada y le agradecí el pan. Era de elote, todavía tibio. Me lo entregó con ambas manos y luego, con naturalidad, me preguntó si me gustaría dar una entrevista para un pequeño periódico local. La escuela de aquí quiere promover ejemplos de generosidad silenciosa. Se habla que usted hizo unas donaciones en la capital. Me quedé en blanco. No entendía cómo sabían. Pero algo en su mirada me hizo decir, déjeme pensarlo. Ofelia asintió con suavidad y me dejó sola con el pan, el silencio, y una pregunta que no había esperado. Esa noche apenas pude dormir. No por incomodidad, la cama ya estaba tendida, el cuerpo estaba cansado, sino por la forma en que Ofelia me miró antes de irse. No fue curiosidad. Fue otra cosa. Fue como si supiera cosas de mí que ni yo había logrado decir en voz alta. Me acosté pensando en la palabra que usó, generosidad silenciosa. Y no porque no me gustara. Al contrario. Es que dolía. Porque una parte de mí seguía esperando que alguien, alguna vez, notara que siempre di más de lo que tenía. Que lo di sin nombre, sin aplausos. Solo por amor. A la mañana siguiente, Ofelia regresó. Esta vez sin canasta. Solo con una libreta y una grabadora pequeña. Me dijo que era parte del comité escolar, que ella y otras mujeres colaboraban con el periódico comunitario. Me pidió si podía hacerme unas preguntas. Yo dudé. No porque tuviera algo que esconder, sino porque no estaba acostumbrada a hablar de mí misma. Siempre fui la que escuchaba. La que se quedaba callada para que otros hablaran. Pero algo en mí, una necesidad, quizás, me hizo decir que sí. Nos sentamos en la terraza, frente al lago. El aire estaba fresco, el sol alto pero amable. Ella me preguntó cómo llegué al pueblo. Le hablé poco de la ciudad, sin mencionar nombres. Le dije que venía buscando paz, que tenía una herencia guardada desde hacía muchos años, y que un día me di cuenta de que no había nada más que esperar. Que el amor, cuando ya no te lo dan, también se guarda en una maleta y se lleva lejos. Ella no interrumpió. Solo asentía. Anotaba con letra apretada. Me preguntó por qué había hecho una donación anónima para la Universidad de los Niños en la capital. No sé cómo lo supo. Tal vez alguien del banco habló. O quizás fue solo intuición. Le dije, porque ellos no tienen culpa de nada. Porque aún los quiero, aunque no me abracen. Esa frase me rompió en la boca. La dije bajito, como para mí. Ofelia dejó de escribir. Me miró con una ternura que no era lástima. Era respeto. Dijo, eso es amor del que ya no se ve. Me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. Me quedé mirando el lago. Me preguntó si podía publicar la historia. Le dije que sí, pero sin mi nombre completo. Ponga lo que quiera, pero no necesito reconocimiento. Ya tener paz es suficiente. Ella sonrió, cerró la libreta y se fue en silencio. Quedé con el pecho apretado, pero más liviano que otras veces. Esa tarde regué mis plantas nuevas. Había comprado romero, albahaca y un par de lavandas pequeñas. Me gustaba sentir la tierra entre los dedos. Me recordaba que aún estaba viva, que podía seguir sembrando, aunque me hubieran arrancado de otro jardín sin avisar. El lago reflejaba el cielo como un espejo, y yo, por primera vez, me vi entera. No necesitada. No sobrante. No esperando que nadie me invite. Me vi ahí. Clara. Completamente mía. 3 días después, la vecina del lado, una señora menudita que apenas me saludaba, me trajo el periódico local. Doblado por la mitad, con una cinta color vino. Me dijo, mire, salió su historia. Me quedé en silencio. No sabía qué sentir. Me senté en la cocina, prendí la lámpara, me puse los lentes y comencé a leer. El título decía,
La mujer que llegó al lago con las manos llenas de silencio y cambió la historia de una escuela. Y debajo, una foto mía. Sentada en la terraza, con el viento moviendo mi cabello. Me quedé helada. No supe si reír o taparme la cara. Era una foto hermosa, pero íntima. No recordaba que me la hubieran tomado. Leí el texto con el corazón encogido. Hablaba de cómo una mujer, yo, había decidido empezar de nuevo, usar sus recursos no para aparentar, sino para sembrar en otros. Hablaban de mi voz pausada, de mi mirada firme. Lloré. Lloré en silencio. Porque por primera vez, alguien había contado mi historia sin pedir nada. Sin juzgar. Sin torcer los hechos. Solo como fue. Al día siguiente, una señora me saludó en la panadería con una reverencia pequeña. Otro me cedió el paso en la fila del mercado. Una niña me regaló un dibujo de la casa y el lago. Yo no entendía. No estaba acostumbrada a ser vista así. Con admiración. Con cariño gratuito. Me sentía expuesta, sí, pero también abrazada por algo nuevo. Algo que nunca vino de mi familia. Algo que nacía de la simple humanidad. Y eso, dolía bonito. Fue entonces cuando pasó lo impensado. Una amiga lejana de Mariana, que también vive en un pueblo cerca de ahí, vio el artículo y lo compartió en sus redes. Mariana lo leyó. Y me escribió. Un mensaje corto, directo. ¿Por qué no me dijiste nada? No tenía signo de pregunta. Solo palabras secas. Ni una coma de ternura. Lo leí muchas veces. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque todo lo que necesitaba decir ya estaba dicho en mi silencio. Me levanté, fui al lago, y dejé que el viento me despeinara los pensamientos. Esa tarde escribí en mi libreta: quien te busca solo cuando ve que estás bien, no te quiere. Te necesita. Cerré la libreta, tomé un trozo de pan con café, y me senté bajo el naranjo. No sentí rabia. Sentí compasión. Porque quien no sabe valorar, tampoco sabe perder. Y quien no sabe perder, repite los mismos errores toda la vida. Yo, en cambio, había aprendido a soltar. A construirme un mundo sin permiso de nadie. Y mientras el sol se escondía detrás del lago, supe que algo había cambiado para siempre. No en los demás, en mí. Porque ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Solo a mí misma. Y eso, por fin, empezaba a alcanzarme. No avisó. No preguntó si podía venir. Simplemente llegó. Tocó la puerta del chalet una tarde de domingo, justo cuando yo estaba horneando pan de plátano. Abrí sin pensar, sin imaginar que detrás de esa madera estaba Mariana. Tenía los ojos escondidos detrás de unos lentes oscuros y una expresión difícil de leer. Sostenía su bolsa con fuerza, como quien viene con peso, pero sin saber si se va a quedar. Nos miramos unos segundos. Ni abrazo, ni sonrisa. Solo ese silencio incómodo que se forma entre dos personas que se conocen desde siempre, pero ya no saben cómo hablarse. «Hola, mamá», dijo por fin, como si eso fuera suficiente. No le respondí con palabras. Solo abrí la puerta un poco más y me hice a un lado. Caminó despacio, mirando alrededor. La vi escanear el lugar como si intentara ubicarme en ese nuevo paisaje. Se sentó en la mesa de la cocina sin que se lo pidiera. Me limité a servirle café. Le puse 2 cucharadas de azúcar, como le gustaba antes. Ni siquiera sabía si aún era así. Pero el cuerpo guarda memorias que la mente quiere borrar. Le pasé la taza y me senté frente a ella, sin hablar. Empezó a contarme cosas sin peso. Que los niños estaban bien. Que Emiliano sacó buenas calificaciones. Que Camila está bailando danza contemporánea. Detalles sueltos, como si fueran monedas. Yo escuchaba en silencio. No preguntaba. No asentía. Solo dejaba que las palabras se deshicieran en el aire, como el vapor del café. Ella hablaba y hablaba, como quien no soporta el vacío. Pero sus frases no llegaban a tocarme. Era un monólogo. Y cada palabra me parecía más lejana que la anterior. Me dijo que había leído el artículo. Que no entendía por qué no le conté nada. Que eso era importante. Que yo debía haberle dicho. Yo seguía en silencio. Ni siquiera levantaba la vista. Sostuve mi taza con ambas manos,
más para no temblar que por frío. El aire entre nosotras era denso. No había reproche en mi mirada, pero sí una calma que asusta. Porque el silencio de una madre herida no es castigo. Es consecuencia. Es lo que queda cuando ya no hay nada que decir sin desgastarse. En algún momento, Mariana dejó de hablar. Me miró como si esperara que yo la salvara de su propio discurso. Entonces, por primera vez, hablé. Despacio. Con palabras medidas. Le pregunté, ¿te acuerdas quién pagó tu primer mes de renta cuando recién te casaste? No dijo nada. Bajó la mirada. ¿Te acuerdas de quién te cuidaba a los niños cuando no tenías con quién dejarlos? Silencio. ¿Quién hipotecó un terreno para que tú tuvieras casa? Cerró los ojos, como si eso pudiera borrar mi voz. No la dije para cobrar. No lo necesitaba. Lo dije para que escuchara su propio olvido. Porque eso fue lo que más dolió, no lo que me quitó, sino todo lo que fingió que nunca existió. En lugar de pedir perdón, cambió de tema. Me preguntó si pensaba quedarme a vivir ahí. Asentí. Me preguntó si podía traer a los niños algún fin de semana. Respondí que cuando ellos quisieran, serían bienvenidos. Pero que esta casa no era para visitas forzadas. Era mi casa, mi refugio, mi nuevo centro. Se levantó al poco rato. Dijo que tenía que volver, que había tráfico. Me pidió un abrazo. Yo la miré largo rato. No supe qué hacer. Mis brazos no reaccionaron. No por rencor, sino por protección. Finalmente, le toqué el hombro suavemente y le dije, «Cuídate». Nada más. Salió sin mirar atrás. Cerré la puerta con una mano temblorosa, apoyándome en la madera como si mi propio peso me costara sostener. Me quedé en la cocina, oliendo el pan ya listo. Lo corté. Estaba caliente, esponjoso. Lo comí despacio, como si fuera una misa silenciosa. Cada bocado me sabía a despedida. Porque había algo en su visita que no cerraba. No era reencuentro. Era nostalgia disfrazada. Y eso ya no me alcanzaba. Esa noche me senté en la terraza con una manta sobre las piernas. El lago estaba quieto. Como yo. Pensé en lo que no dije. En lo que ella no quiso decir. Y supe que no podía obligarla a quererme como antes. Ni siquiera a quererme como yo la quería. Solo me quedaba quererme a mí. Y eso, por primera vez, no me pareció poco. Hay papeles que una guarda por necesidad, pero también por miedo. No por apego. Por miedo a olvidar lo que un día dimos sin dudar. Esa mañana me senté en el suelo de mi habitación, con una caja de cartón que había cargado en silencio durante años. Adentro, había recibos viejos, cartas que nunca envié, contratos de cosas que ni recordaba haber firmado. Todo con mi nombre. Todo con mi letra. Todo como un testimonio de lo mucho que me entregué a los demás, aun cuando nadie me lo pidió o me lo agradeció. Entre esos papeles estaba la escritura del terreno que heredé de mi padre. Un pedazo de tierra seca, alejada, pero cargada de historia. Allí jugábamos de niñas. Mi hermana lo vendió años después, pero yo siempre quise conservar el mío. Lo tenía guardado como se guarda un anhelo, con la esperanza de algún día hacer algo grande ahí. Una casa, un taller, un espacio para mis nietos. Pero cuando Mariana anunció que no tenía cómo pagar el enganche de su primer departamento, fui yo la que dio el paso. Sin pensarlo mucho. Sin condiciones. Hipotequé ese terreno para ayudarla. Ni siquiera consulté a mi esposo. Fue una decisión mía. Pero no fue para mí. Y ahora, mirando ese papel amarillento, entendí algo que me dolió profundamente. Esa decisión nunca fue realmente mía. La tomé desde el amor, sí, pero también desde la culpa. Desde esa sensación constante de que como madre, todo lo nuestro debe estar disponible para ellos. Incluso nuestras raíces. Incluso nuestras renuncias. Y así fue como lo di. Sin contrato emocional. Solo con una promesa verbal que nunca se cumplió. Mariana dijo que me lo devolvería, que un día me lo agradecería. Pero ese día nunca llegó. Ni el gracias, ni el reembolso, ni el reconocimiento. Solo el silencio. Solo el olvido. Me quedé largo rato sosteniendo esa escritura. No servía de nada ya.
El terreno se vendió para pagar parte de su vida nueva, esa en la que yo no tenía espacio. Era irónico. Aquella tierra que me conectaba con mi historia terminó siendo la base de su independencia y de mi exclusión. Me pregunté si ella alguna vez pensó en eso cuando me dijo la casa es pequeña. Si recordó que la casa donde vive fue construida con los restos de mis renuncias. No lloré. Ya no. Mi llanto ahora era distinto. No caía por los ojos. Caía por dentro. En forma de vacíos, de cansancio, de esa tristeza callada que se instala como huésped. Me levanté, guardé todo en la caja y la llevé al porche. La dejé ahí, como quien deja salir un animal herido. No sabía qué hacer con ella. Quemarla. Enterrarla. Regalarla al viento. No supe. Solo la solté. Y al hacerlo, sentí que algo más dentro de mí se soltaba también. Me preparé un té y volví a escribir en mi libreta. Esta vez fue solo una frase. Di todo, menos mi ausencia. Y ahora, eso es lo que ofrezco. Porque cuando ya no te queda nada más que dar sin romperte, a veces lo único que puedes dar es tu ausencia. No por castigo, sino por amor propio. Por necesidad de respirar sin cargar. Pensé en las veces que Mariana me pedía ayuda. Nunca me negué. Siempre estaba lista. Pero con el tiempo, dejó de pedirme con dulzura. Empezó a exigirme. Como si fuera mi deber cargar su mundo. Como si ser madre fuera sinónimo de estar disponible siempre. ¿Cuándo fue que dejé de ser madre y pasé a ser su colchón? ¿Su banco? ¿Su sombra? Esa noche, prendí una velita y la puse junto a la ventana. Mi madre hacía eso cuando necesitaba respuestas. Me senté frente a la llama y me permití sentir. Todo. La tristeza. El enojo. La vergüenza de haberme olvidado tanto de mí misma. Y luego, algo más sutil, una especie de alivio. Porque, aunque tarde, estaba empezando a recordarme. A ponerme en la historia. No como extra. Como protagonista. Dormí mal. Soñé con mi padre. Me regañaba con ternura. Me decía que una mujer también tiene derecho a conservar su tierra. A decir no puedo sin que eso la haga menos madre. Desperté con el corazón apretado, pero dispuesta a seguir. A dejar de justificar decisiones que nunca fueron para mí. Y a empezar a tomar otras que sí lo fueran. Por la mañana, escribí una lista de cosas que aún quería hacer. No era larga. No tenía viajes ni lujos. Tenía cosas simples. Plantar un árbol, leer un libro completo, invitar a los niños sin permiso de su madre. Mirar el lago cada tarde y decir esto lo hice yo. Porque aunque todo me lo pidieron sin preguntar, ahora, por fin, iba a preguntarme a mí qué quería yo. Y mientras me preparaba el desayuno, sentí que mi cuerpo caminaba distinto. No más ligera. Más firme. Como si por fin entendiera que ser madre no es perderse. Es dar sin desaparecer. Y eso, es una lección que debería venir con cada nacimiento. ¿Y tú? ¿Cuándo crees que ayudar deja de ser amor y empieza a ser una forma de olvido hacia una misma? ¿Hasta dónde debe llegar la entrega de una madre antes de volverse abandono propio? Los vi bajarse del coche con pasos tímidos, como si no supieran si estaban llegando o invadiendo. Mariana no vino. Los mandó con una amiga, según me dijeron. Emiliano y Camila traían mochilas pequeñas, galletas empacadas y una lista de instrucciones que ni siquiera sacaron del bolso. Yo los observaba desde la terraza, con el corazón desbocado. No los veía desde hacía casi un año. Y sin embargo, ahí estaban, más altos, más callados, pero con los mismos ojos de siempre. Esos que me miraban como buscando algo que no sabían si todavía estaba. Los saludé con una sonrisa que me dolió desde la boca hasta el pecho. Camila fue la primera en acercarse. Me abrazó rápido, sin hablar. Emiliano tardó un poco más. Se quedó en la orilla del porche, con las manos en los bolsillos, mirándome como si no supiera si debía abrazarme o pedirme permiso. Fui yo la que dio el paso. Le puse la mano en el hombro y le dije: «Pasa, hijo. Aquí siempre hay lugar para ti». Lo sentí respirar más profundo, como si algo en él se aflojara. Dentro del chalet todo estaba limpio, con olor a pan recién hecho y romero. Les mostré el cuarto donde podían dormir. Tenía 2 camas pequeñas,
cobijas de colores y un mueble con libros que pensé que tal vez ya no les interesarían. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Pero Camila corrió directo al estante. Sacó un libro de animales marinos que le leía cuando era chiquita y me dijo, ¿te acuerdas de este? Asentí. No pude hablar. A veces, el corazón no sabe cómo acomodarse ante tanto recuerdo vivo. Pasaron la tarde entre juegos de mesa y caminatas cortas por el lago. No me preguntaron por qué ya no iba a su casa. No me hablaron de Mariana. Y yo tampoco pregunté por ella. Había una especie de pacto silencioso entre nosotros. No hurgar, solo estar. Les preparé chocolate caliente y pan con mantequilla, como en los viejos tiempos. Y mientras comíamos, noté que Emiliano me observaba de reojo. Como si quisiera decir algo. Como si tuviera un nudo en la garganta. Fue durante la cena que me lo soltó. De la nada, entre cucharadas de sopa, dijo, ¿por qué ya no venías más a la casa, abuela? Lo dijo sin reclamo. Solo con curiosidad. Pero sus palabras cayeron como piedras en un estanque. Respiré hondo. Le respondí con calma, porque un día, me dijeron que no había lugar para mí. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Camila bajó la mirada. Emiliano asintió, como si por fin algo le hiciera sentido. Esa noche los arropé con manos temblorosas. Les conté una historia corta, como antes, pero mi voz se quebraba. No por tristeza, por gratitud. Porque a pesar de todo, ellos habían vuelto. Y aunque no entendieran del todo lo que pasó, su presencia me decía que aún existía un hilo, tenue pero vivo, que nos unía. Me acosté tarde, con la puerta del cuarto entreabierta. Desde mi cama los escuchaba respirar. Ese sonido fue mi canción de cuna esa noche. A la mañana siguiente, preparamos hotcakes juntos. Camila se llenó de harina la nariz. Emiliano aprendió a voltear la masa sin romperla. Reímos. Mucho. Como hacía años no lo hacíamos. Cada risa era una costura nueva en una herida vieja. Me miraban diferente. No como alguien lejana, sino como si me redescubrieran. Como si por fin vieran que seguía siendo su abuela, aunque el tiempo y la distancia me hubieran arrugado un poco más. Después del desayuno salimos a caminar por la orilla del lago. Emiliano me tomó una foto sin avisar. Dijo que quería tenerla para enseñársela a sus amigos. Camila recogió flores silvestres y me armó un pequeño ramo. Me lo dio con una carta doblada en 4. Era simple, con letras grandes, torpes, gracias por no olvidarnos. Y ahí, en ese momento, supe que todo lo que había callado, todo lo que había perdido, valía la pena solo por ese gesto. Cuando la amiga de Mariana vino por ellos en la tarde, me costó despedirme. Los abracé fuerte, sin prisa. Les dije que volvieran cuando quisieran. Que ese lugar, este pedacito de mundo que construí sin ruido, también era de ellos. No sé si Mariana lo permitiría. No sé si volverían pronto. Pero se fueron con mi dirección en la libreta, con mis besos en la frente y con la certeza, eso quiero creer, de que su abuela no se rindió. Me quedé de pie en la terraza hasta que el coche desapareció entre los árboles. El lago estaba quieto, pero mi pecho vibraba. Me senté con la carta de Camila en la mano. La volví a leer. Muchas veces. Y entendí que a veces, no es necesario que los adultos nos reconozcan. A veces basta con que un niño te mire a los ojos y te devuelva el lugar que te quitaron. No me gusta hablar de dinero. Nunca me ha gustado. En mi familia, el dinero siempre fue algo que se daba sin alardes, o se escondía como un secreto sucio. Yo aprendí a ganarlo poco a poco, entre bordados, ventas de dulces y algún préstamo que supe devolver a tiempo. Pero también aprendí a callar lo que tenía. No porque me diera vergüenza tener algo, sino porque sabía que, en el momento en que se enteraran, dejarían de mirarme a los ojos para mirarme la cartera. La tarde en que Emiliano me dijo que quería ser arquitecto, algo en mí se iluminó. No por la carrera, no por el título, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, lo vi hablar con entusiasmo. Lo vi soñar.
Me habló de planos, de construcciones, de edificios que hacen sentir algo a la gente. Tenía los ojos brillosos y las manos inquietas. Me preguntó si creía que lo lograría. Le dije que sí. No por obligación, sino porque lo sentí. Sentí que, aunque todo lo demás se hubiera roto, su deseo de construir todavía podía salvarse. Y yo quería ayudar a que ese deseo no muriera por culpa del dinero. Esa noche me senté frente a mi libreta y escribí cifras. No como contadora, sino como madre con el corazón abierto. Sabía cuánto costaba una carrera. Sabía que Mariana no tenía cómo pagarlo, no completamente. Y también sabía que, si se enteraba que yo quería ayudar, lo rechazaría solo por orgullo. Por eso decidí hacerlo en silencio. Sin avisar. Sin firmar. Solo dar, como siempre he dado, desde la sombra. Fui al banco al día siguiente. Llevaba todos los documentos necesarios. Me atendió el mismo muchacho de antes, con sus lentes torcidos y esa amabilidad sin prisa que agradezco tanto. Le pedí que abriera una cuenta educativa a nombre de Emiliano y de Camila. Le expliqué que era un fondo cerrado, con retiros solo autorizados para gastos universitarios. Me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Le pedí también que preparara una carta simple, sin nombres, solo con el detalle del depósito y el propósito. Cuando firmé los papeles, sentí una punzada en el pecho. No por el dinero que salía, sino por el amor que entraba en cada cifra. Era mi forma de seguir siendo abuela, incluso cuando me habían corrido de la familia. El gerente me preguntó si quería que apareciera mi nombre como benefactora. Le dije que no. Quien ama no necesita aplausos, le dije. Él sonrió y guardó el papel. Y en ese momento, entendí que algunas formas de amor solo existen si nadie las mira. Antes de irme, pasé por una papelería y compré un sobre bonito, color marfil. Escribí con mi letra más pulcra, para sus estudios, para sus alas. Adentro, metí la carta del banco y una nota escrita a mano, que nada los detenga. Ni el dinero, ni el miedo. Están hechos para volar. No firmé. No dejé pistas. Solo el sobre. Al llegar al pueblo, lo dejé en el buzón de la escuela donde estudiaban. Confié en que el director sabría qué hacer. Volví a casa con el corazón revuelto. No sabía si había hecho bien, pero sí sabía que lo había hecho con amor. Me preparé un café, salí a la terraza y miré el lago. Pensé en cuántas veces di más de lo que tenía. Cuántas veces fui fondo para que otros flotaran. Y aunque muchas veces terminé agotada, esa tarde no me sentí vacía. Me sentí útil. Me sentí abuela. Me sentí amor, sin ruido. Pasaron 3 días sin noticias. No esperaba nada. Pero entonces, tocaron la puerta. Era el director de la escuela, un hombre delgado, de mirada inteligente y sonrisa transparente. Traía el sobre en la mano. Me preguntó si podía pasar. Asentí, sin saber qué iba a decir. Se sentó con cuidado en una de mis sillas y me dijo, «Usted hizo esto». No supe mentir. Solo asentí con los ojos. No dijo nada más. Solo me agradeció. Me contó que habían decidido mencionar la donación en el boletín comunitario. Yo negué con la cabeza. No es necesario. Pero él me miró con algo que no supe rechazar. Respeto. Me propuso algo que no estaba en mis planes. Me preguntó si quería asistir como invitada especial al evento escolar del mes siguiente, donde reconocerían a personas que ayudaban a la comunidad. Me lo dijo con una seriedad tan honesta que no pude decir que no. Acepté. No por ego. No por orgullo. Acepté porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía, no como una carga, no como un error, sino como alguien que todavía tenía algo que dar. Esa noche encendí una vela frente a mi ventana. No pedí nada. Solo agradecí. Por tener todavía fuerza para amar, aunque nadie me lo pidiera. Por tener todavía corazón para dar, incluso cuando ya no se me esperaba. Porque en este mundo donde tanto se grita, a veces los actos más profundos son los que se hacen en silencio. Y ese silencio, por fin, me estaba abrazando de vuelta. El salón estaba decorado con guirnaldas de papel y flores de papel crepé hechas por los niños. Era un espacio modesto, con bancas de madera y un escenario improvisado al fondo. Aún así, todo se sentía sagrado.
No por el lugar, sino por el ambiente. La gente hablaba bajito, como si supieran que allí se iba a decir algo que no debía romperse con ruido. Yo me senté en la segunda fila, como me pidieron. Tenía un vestido azul marino que me prestó Ofelia, con una chalina clara que me cubría los hombros. Me sentía fuera de lugar, como si estuviera en una película que no era la mía. No sabía quién iba a estar. No pregunté. Me limité a llegar a la hora que me indicaron, con el sobre del reconocimiento cerrado dentro de mi bolso, y los nervios revoloteando como mariposas viejas en el estómago. A un lado mío, una mujer me ofreció un caramelo de menta. Agradecí con una sonrisa leve. Miraba el escenario sin verlo. No me importaba el discurso. Me importaba sostenerme firme. No llorar. No temblar. No dudar. El director subió al estrado. Habló de la comunidad. De los gestos que no se ven. De lo que algunos hacen por amor, sin pedir nada a cambio. Nombró a varias personas antes que a mí. Una señora que donó libros. Un joven que pintó las rejas de la escuela. Luego, su voz bajó un poco. Dijo, y hay alguien aquí que ha dado mucho, sin jamás pedir reconocimiento. Alguien que supo sembrar sin exigir cosecha. A esa persona, hoy le decimos gracias. No dijo mi nombre. No hizo falta. Toda la sala me miró. Yo bajé la cabeza. Me dolió el cuello del peso invisible que traía. Me pidieron que pasara al frente. Caminé despacio. No por edad. Por memoria. Cada paso llevaba años de silencio, de amor no visto, de renuncias que nadie contó. Me dieron una placa sencilla, hecha por los niños. Decía, gracias por pensar en nosotros, aunque nadie lo notó. La tomé con ambas manos. Mi voz tembló cuando dije apenas, gracias, por mirar. Nada más. Volví a sentarme con las piernas flojas. Me sentí vista. No por lo que había hecho, sino por lo que había sido capaz de sostener sin hacer ruido. Fue entonces que la vi. Mariana. Al fondo del salón. De pie. Sola. Con el rostro inexpresivo. No sabía que estaba allí. Nadie me lo había dicho. No sé cómo se enteró. Tal vez por la escuela. Tal vez por redes sociales. No importa. Estaba ahí. Mirándome. O tal vez mirándose en mí. No sonrió. No se acercó. Solo me observó. Y algo en su expresión era distinto. No arrogancia. No desprecio. Era confusión. Como si no supiera quién era esa mujer que todos aplaudían. Como si no pudiera reconocer a su propia madre. Después del acto, muchos se acercaron a saludarme. Me abrazaron. Me agradecieron. Me hablaron de sus hijos, de sus luchas, de sus días. Yo escuché. Di palabras cortas, sinceras. Recibí flores. Una niña me entregó una carta. Guardé todo con cuidado. No miré de nuevo hacia el fondo. No porque no quisiera. Porque no lo necesitaba. Mariana seguía allí, pero yo ya no le pertenecía a esa mirada. Salí del salón con pasos tranquilos. El sol me golpeó la cara con tibieza. Sentí el aire limpio del pueblo. Sentí mis piernas fuertes. Mariana salió unos minutos después. Me alcanzó en la esquina. Me llamó, mamá. Me detuve. La miré. Tenía los ojos rojos, pero secos. Me dijo, ¿por qué no me dijiste nada? No contesté de inmediato. Busqué en su rostro a la niña que yo había criado. No la encontré. Encontré una mujer adulta, enfrentada a una verdad que no le convenía. Solo le respondí, porque tú ya no preguntas por mí. Solo preguntas por lo que hago. Me miró largo rato. No supo qué decir. Entonces yo agregué, no vine a esconderme, Mariana. Vine a vivir. Y me fui. Sin rabia. Sin apuro. Sin necesidad de más. Volví a casa caminando despacio, con el reconocimiento de cartón bajo el brazo y el corazón en calma. No era una medalla. No era una venganza. Era simplemente una afirmación. Todavía existo. Y no necesito que tú lo confirmes. Preparé té, me senté en mi sillón de siempre, y dejé que la tarde se deshiciera sin urgencias. Afuera,
Los pájaros cantaban como si no hubiera pasado nada. Pero dentro de mí, algo se había ordenado para siempre. No fue su voz lo que me estremeció. Fue el sonido de su risa, la manera en que pronunció mi nombre con esa confianza vieja, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si los silencios, los desprecios, los desplantes de antes no contaran. Era Gerardo, el ex esposo de Mariana. El mismo que un día, sin temblarle la voz, me dijo que yo debía dejar de meterme en su familia. Que mi ayuda era innecesaria. Que ya no era mi lugar. Volver a escucharlo me revolvió el estómago. Lo vi desde la ventana, parado frente al portón del chalet, con un ramo de flores baratas en una mano y una sonrisa que no me convencía. No bajé de inmediato. Me quedé mirándolo un momento, como quien observa una sombra del pasado. Pensé en no abrirle, en dejarlo ahí parado, como él me dejó tantas veces, sola frente a sus decisiones egoístas. Pero algo en mí, no sé si fue compasión o simple curiosidad, me hizo salir. Clara, dijo, como si ese nombre le perteneciera. Como si no lo hubiera manchado con su abandono. No le ofrecí asiento. No le abrí la puerta. Me quedé en el umbral, con los brazos cruzados y el corazón en alerta. Me dijo que estaba de paso, que había escuchado cosas del pueblo, del evento, de los nietos. Que pensó que sería bueno pasar a saludar. Esa última frase me dolió, porque la dijo con tono liviano, como si un saludo pudiera remendar años de distancia. Como si yo no supiera lo que estaba haciendo ahí. No tardó mucho en revelar sus verdaderas intenciones. Me preguntó si era cierto que había recibido una herencia grande. Si era verdad que ahora tenía propiedades. Me miró con esa mezcla de lástima y codicia que tantas veces vi en su mirada. Me habló de nuevos negocios, de posibles inversiones, de oportunidades. Y entonces me di cuenta, no vino por mí. Vino por lo que cree que tengo. Le interrumpí con calma. Le pregunté, sin levantar la voz. ¿Te acuerdas de aquella vez que te rogué que hablaras con Mariana, cuando ella ya no quería que yo fuera a su casa? No respondió. ¿Te acuerdas cuando le dijiste que yo ya había vivido mi parte, y que ahora me tocaba hacerme a un lado? Su cara cambió. Pero no se disculpó. Solo bajó la mirada un instante. Entonces solté la frase que llevaba años guardada. Tú todavía tiras a la basura a quien te tendió la mano. No me respondió. No podía. No tenía con qué. Guardó silencio largo, incómodo, torpe. Me ofreció las flores. No las tomé. No por orgullo. Porque no merecían entrar. Porque esa puerta, la de mi casa y la de mi dignidad, ya no se abría con flores de plástico. Me miró por última vez, como si esperara algo. Tal vez un gesto, un perdón, un permiso. No se lo di. Se fue sin insistir, con pasos lentos, vencidos. Y mientras se alejaba, sentí algo parecido a la justicia. No la de los tribunales. La otra. La que ocurre dentro de una misma cuando por fin se cierra un ciclo sin rencor. Cuando se dice no, no por venganza, sino por respeto a lo que una ha sanado con tanto esfuerzo. Esa noche escribí en mi libreta, no todo el que regresa, viene a amar. Algunos solo vuelven a ver si todavía pueden usar lo que queda. Cerré el cuaderno con firmeza. Me preparé un té de canela y me senté a mirar el lago. La luna estaba alta, clara, serena, como yo. Y pensé que quizás no se trata solo de perdonar, sino de aprender a cerrar bien las puertas. No le conté a Mariana que su exmarido vino. No por protegerla, sino porque esa historia ya no me pertenece. Ahora tengo la mía. Y no hay espacio para quienes solo saben volver cuando huelen oportunidad. Ofelia llegó esa tarde con una caja entre los brazos y una emoción en el rostro que pocas veces le había visto. Venía agitada, con el cabello recogido a la carrera y los zapatos llenos de polvo. Me dijo que la alcaldesa del pueblo iba a celebrar una cena de agradecimiento a todos los que habían colaborado con las escuelas, y que yo estaba en la lista de invitadas de honor. Lo dijo con una mezcla de orgullo ajeno y cariño. Yo la miré, sorprendida, con las manos en la masa. Estaba haciendo empanadas de calabaza, y el corazón sin entender muy bien si eso era un reconocimiento o una nueva forma de estar expuesta. No tengo nada que ponerme, fue lo primero que me salió decir. Ofelia soltó una risita suave, como quien ya tenía la respuesta lista. Abrió la caja sobre mi mesa de madera y ahí estaba,
Un vestido de tela liviana, color verde oliva, con bordados discretos en el pecho y una caída que me pareció más hermosa de lo que estaba dispuesta a admitir. Era de mi hermana, me dijo. Lo usó una sola vez, cuando la invitaron a una boda en Guanajuato. Siempre dijo que ese vestido le traía suerte. Ahora te toca a ti. Me lo entregó sin dramatismo. Pero yo, por dentro, estaba hecha un torbellino. No me había puesto un vestido así en años. Quizás desde el bautizo de Camila. Siempre era yo la que servía, la que lavaba, la que organizaba, pero nunca la que se sentaba en la mesa con los demás. El solo hecho de pensar en arreglarme me incomodaba. ¿Para qué? ¿Para quién? Pero algo en la forma en que Ofelia me miró me hizo querer probarlo. No para encajar. No para demostrar. Solo para ver qué se sentía volver a entrar en una prenda pensada para brillar. Esa noche, saqué mi caja de cosméticos viejos. Algunos ya ni servían. Otros me recordaban a momentos que prefería no volver a tocar. Pero aún así, me delineé los ojos con pulso tembloroso, me puse un poco de rubor y recogí mi cabello en un moño bajo. Cuando me vi al espejo, no lloré. Solo respiré profundo. No era vanidad. Era respeto. Era decirle a mi reflejo, no te has perdido. Aquí sigues. Aunque nadie lo haya notado. La cena fue en la Casa de Cultura del pueblo. Un espacio amplio, con luces suaves y mesas decoradas con manteles bordados por las mujeres del comité. Al llegar, todos me saludaron con una calidez que aún me cuesta entender. No era admiración por el dinero, ni por la donación. Era algo más. Era la forma en que la comunidad se conecta con quien entrega desde el alma. Me senté cerca del escenario, entre una maestra jubilada y un joven que restauró los pupitres con sus propias manos. No me sentí fuera de lugar. Me sentí parte. La alcaldesa habló poco. Agradeció con palabras sinceras, sin protocolo exagerado. Luego vinieron los brindis, las fotos, las risas. Me ofrecieron una copa de vino tinto. Acepté. No bebía desde hacía años, pero esa noche quise hacerlo. Por mí. Por todo lo que había callado. Por todo lo que me había negado. Y mientras el líquido me calentaba el pecho, me dejé llevar por la música de fondo, por el murmullo de la gente, por la sensación de haber llegado a otro lugar en mí. Fue en medio de esa calma que escuché mi nombre. Lo dijeron en el micrófono. Me llamaron al frente. No lo esperaba. Me temblaron las piernas. Caminé despacio, entre aplausos suaves. Me entregaron una carta enmarcada. No era un diploma, ni una mención oficial. Era una carta escrita por una de las alumnas de la secundaria. Decía, gracias por no rendirse, señora Clara. Usted me enseñó que se puede empezar de nuevo, incluso cuando te dicen que ya no hay lugar para ti. Esa frase me desbordó. Sonreí. No lloré. No allí. Pero por dentro, se me rompió algo bonito. Volví a mi mesa con la carta en las manos. No hablé más en toda la noche. Solo escuché. Solo miré. Y supe, con la claridad de los momentos irrepetibles, que no importa quién te saque de su casa, mientras tú sigas construyendo una donde tú sí quepas. Al salir, el aire estaba fresco. La luna colgaba sobre el lago como una lámpara serena. Ofelia me esperó afuera con su bicicleta. Me dijo, nunca vi el vestido tan bien usado. Le tomé la mano y no dije nada. A veces el agradecimiento no cabe en las palabras. Me fui caminando despacio, con los tacones en la mano y los pies sobre la tierra. No necesitaba flotar. Necesitaba sentir cada paso. Al llegar al chalet, me quité el vestido con cuidado. Lo colgué en la puerta del armario. Me senté frente al espejo y me desmaquillé con un pañuelo húmedo. Mi rostro volvió a su forma de siempre, pero algo había cambiado. No en mí, en cómo me miraba. Ya no era la mujer que esperaba ser invitada a la mesa. Era la mujer que, sin darse cuenta, estaba siendo celebrada por la vida misma. Y justo cuando me metí a la cama, sonó el teléfono. No era Mariana. Era Emiliano. Me dijo que quería venir unos días conmigo. Que si podía. Que si yo quería. Me lo dijo con esa voz que mezcla miedo y ternura. Y yo, simplemente le dije, aquí siempre hay espacio para ti. Colgué, apagué la lámpara,
y dormí sonriendo. Llegó sin avisar. Otra vez. Esta vez en coche propio, con lentes oscuros y un peinado más elaborado que de costumbre. No traía flores, ni pasteles, ni preguntas. Traía una energía densa, cargada. Lo supe apenas bajó del auto. Yo estaba en la terraza, regando mis lavandas, mientras Emiliano leía acostado en la hamaca. Era su tercera noche conmigo. Habíamos cocinado juntos, visto películas antiguas, y compartido silencios que decían más que cualquier conversación. Yo lo sentía cómodo, tranquilo, querido. Y eso, al parecer, fue demasiado para ella. Se bajó, lo saludó sin entusiasmo, y se acercó directo a mí. Me abrazó con una distancia que se notaba en los codos. Fue una cortesía vacía. Me dijo, «Así que ahora tienes tiempo y espacio, ¿no?» Yo no respondí. No era una pregunta. Era una acusación envuelta en tono casual. La invité a pasar. Emiliano se hizo a un lado, incómodo. Mariana se sentó en el comedor sin mirar alrededor, como si el chalé le diera urticaria. No esperó el café. Empezó a soltar frases como dardos. Que había visto fotos mías en las redes del colegio. Que la gente hablaba de mí como si fuera una santa. Que sus propios hijos la comparaban conmigo. Que ahora, de pronto, todos me veían. Pero ella, en cambio, siempre había estado sola, siempre se había hecho cargo, sin reconocimiento, sin aplausos. ¿Y tú qué hiciste, mamá? Solo irte y ponerte a brillar. Me lo dijo con los ojos llorosos, pero llenos de rabia. No supe si dolerme o defenderme. Respiré hondo. Me senté frente a ella y respondí con voz baja. No estoy brillando, Mariana. Solo dejé de esconderme. Se quedó callada, pero no por comprensión, por sorpresa. Nunca esperó que yo respondiera. Siempre fui la que bajaba la cabeza, la que pedía disculpas antes de que me culparan. Pero esa mujer ya no vivía en mí. Ya no. Me dijo que Camila también quería venir a quedarse unos días, pero que no sabía si permitirlo, que temía que yo la alejara de su madre. Me pareció absurdo. Y al mismo tiempo, trágico. Mariana, mi hija, tenía celos de su propia madre. No de mi dinero, ni de mi casa. De mi amor. De ese amor que ella misma rechazó cuando me dijo no hay lugar para ti. ¿Cómo explicarle que el cariño no se reparte como un pastel? Que lo que sus hijos reciben ahora es apenas un pedacito del amor que siempre estuvo allí, pero que ella ya no quiso mirar? Me puse de pie. No para imponerme. Para respirar mejor. Le dije, no estoy compitiendo contigo. Solo estoy recuperando lo que no me diste oportunidad de seguir dando. Ella desvió la mirada. Murmuró algo como te estás creyendo mucho. Me acerqué. La miré a los ojos. Y le dije, sin temblor, estoy apenas apareciendo, porque antes era invisible. Eso la quebró. Se levantó, dio unos pasos hacia la puerta, y dijo, los niños son míos. Me dolió. No porque no fuera cierto, sino por el tono. Como si fueran propiedad. Como si yo tuviera que pedir permiso para amarlos. Me acerqué despacio y le respondí, y yo también fui tuya. Durante años. Hasta que decidiste que estorbaba. La frase quedó flotando. Ella no supo qué decir. Solo salió. Emiliano se me acercó después. No me preguntó nada. Solo me abrazó fuerte, con esos brazos largos que ya no son de niño, pero tampoco de hombre. No te preocupes, abuela. Yo sé quién eres. Me lo dijo al oído. Me rompí un poquito por dentro. Pero no lloré. Me guardé las lágrimas para otro día. Para cuando ya no tenga que explicar por qué amar en silencio también duele. Esa noche preparé té para dos. Emiliano y yo hablamos de arquitectura, de plantas, de música. No mencionamos a su madre. No por evasión. Por respeto al momento. A lo que estábamos construyendo. A lo que ninguna visita inesperada podía derrumbar. Porque esta vez, la estructura era otra. Y justo cuando pensaba que nada más podía sorprenderme ese día, Emiliano me dijo algo que no esperaba. Quiero quedarme a vivir contigo, abuela. Al menos una temporada. Aquí me siento yo. Me lo dijo sin dramatismo.
sin lágrimas. Como se dicen las cosas que vienen desde un lugar profundo. Me quedé sin palabras. Pero dentro de mí, algo nuevo empezó a brotar. Como si la vida me estuviera devolviendo algo que pensé que había perdido para siempre. La encontré doblada en 4, entre las páginas de un libro que ya ni recordaba haber leído. El lomo estaba desgastado, y al abrirlo, cayó al suelo como si por fin hubiera cumplido su condena. Era una hoja amarillenta, escrita con mi letra pequeña, apretada, como si las palabras hubieran querido esconderse unas detrás de otras. La reconocí de inmediato. No por lo que decía, aún no la había releído, sino por lo que sentí al verla. El peso, el temblor, el nudo en la garganta. Era una carta que le escribí a Mariana hace años. Y nunca se la envié. Me senté en la terraza, con la carta sobre las piernas, el lago quieto frente a mí, y el corazón latiéndome como si supiera lo que venía. Dudé unos minutos. Parte de mí no quería volver a ese lugar. A esa versión de mí tan rota, tan pequeña, tan desesperada por un gesto, por una explicación, por un mamá, perdón. Pero la otra parte, la que había aprendido a vivir con el silencio, necesitaba leerla. Necesitaba cerrar ese capítulo con la voz que no tuve en su momento. La abrí con cuidado, como quien abre una herida antigua. Y empecé a leer. Querida Mariana, no sé en qué momento dejamos de hablarnos con el corazón. Siento que respiro cerca de ti, pero ya no estoy. Me hace sentir como una extraña en tu vida. A veces pienso que cometí errores que no sé nombrar. Tal vez fui demasiado. O demasiado poco. Pero nunca fue por falta de amor. La tinta estaba corrida en una parte. Lloré escribiéndola. Lo recordaba. Cada palabra la escribí con un hueco en el pecho. Seguí leyendo. No quiero que me agradezcas. Solo quiero que me veas. Que me escuches sin defensas. Que recuerdes a la mujer que te sostuvo, incluso cuando ya no sabía cómo sostenerse a sí misma. Si alguna vez te fallé, lo lamento. Pero también necesito que reconozcas lo mucho que estuve. Lo mucho que hice por ti. Lo que todavía, en silencio, sigo haciendo. En ese punto, tuve que detenerme. Las manos me temblaban. No por rabia. Por ternura. Por compasión hacia esa Clara que rogaba sin saber que no debía hacerlo. Guardé silencio largo rato. No podía seguir. Pero lo hice. Leí la última parte en voz baja, como si alguien más pudiera escuchar. Tal vez no me necesites. Tal vez ya me superaste. Pero yo sigo siendo tu madre. Y siempre voy a estar. Incluso si no hay lugar para mí. Incluso si no me miras. Incluso si un día este papel termina en la basura. Y luego, la firma, con todo lo que me queda, mamá. No pude contener las lágrimas. No eran de tristeza. Tampoco de alivio. Era algo más complejo. Como si la carta me estuviera devolviendo una parte de mí que yo misma escondí por vergüenza. Porque durante mucho tiempo, me culpé por sentir tanto. Por desear tanto un lugar en la vida de alguien que, simplemente, decidió que yo ya no era necesaria. Me abracé los brazos. Me dije en voz baja, no fue tu culpa, Clara. Y eso, fue la primera vez que me lo creí. No quise quedarme con esa carta. Tampoco quise guardarla otra vez. Sentí que si volvía a esconderla, el dolor se haría eterno. Bajé al jardín, prendí una pequeña fogata en el cuenco de barro donde suelo quemar hojas secas, y la arrojé allí. La vi arder lento, casi sin llama. Como si no quisiera irse. Como si aún dudara. Pero luego se convirtió en ceniza. Y con ella, parte de mi necesidad de ser comprendida. Volví a sentarme en la terraza con un té caliente entre las manos. Pensé en todas las palabras que nunca dije por miedo a incomodar. Pensé en todas las veces que esperé una respuesta que nunca llegó. Y entendí que hay cartas que no necesitan llegar para cumplir su propósito. Porque a veces, no es el otro quien debe leerlas. Es una misma. Para recordar quién fue. Para ver cuán lejos ha llegado. Para saber que lo que parecía debilidad, era amor en su forma más cruda. Emiliano salió con una cobija y me la puso sobre los hombros. No preguntó. Solo se sentó a mi lado. Miramos el lago sin hablar. El cielo se teñía de naranja, como si el día también se estuviera despidiendo de algo.
Le acaricié la cabeza como cuando era niño. Y en ese gesto, entendí que no importa cuántas veces te cierren la puerta, siempre hay una ventana desde donde se puede volver a amar. Y mientras el viento levantaba las últimas cenizas del cuenco, supe que esa carta nunca enviada había cumplido su destino. No para Mariana. Para mí. Porque en cada palabra que salió, también se fue un poco de esa versión mía que vivía esperando volver a ser aceptada. ¿Y tú? ¿Crees que el amor necesita ser correspondido para seguir vivo? ¿O hay amores que sobreviven incluso en el silencio más largo? La lluvia empezó de golpe, como suelen empezar las cosas que uno no espera. El cielo estaba plomizo desde temprano, pero no pensé que fuera a llover así, con esa rabia antigua. Cerré las ventanas, aseguré los postigos, y dejé la pava en el fuego. Emiliano estaba en su cuarto, leyendo. Yo me senté en la sala, con la radio encendida bajito, mientras el viento golpeaba las ramas contra los cristales. Siempre me han dolido las tormentas. No por el agua, por la memoria. Porque algo en su furia me recuerda lo que se acumula dentro cuando no se dice a tiempo. Faltaban minutos para las 7 cuando escuché los golpes. 3 toques secos en la puerta. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Emiliano salió también, extrañado. Abrí con cautela, empujando apenas, y ahí estaba ella. Mariana. Empapada. El cabello pegado al rostro, los ojos rojos, la boca apretada. No habló. No pedí explicaciones. Solo la miré. Y ella bajó la cabeza. Como quien se rinde, no por derrota, sino por cansancio. ¿Puedo pasar? Me dijo en un hilo de voz que no recordaba haberle escuchado nunca. Asentí. Me hice a un lado y dejé la puerta abierta. Caminó con pasos torpes, dejando un rastro de agua en el piso. Emiliano nos miró desde la esquina del pasillo. Mariana lo saludó apenas. No tenía fuerza para más. Se sentó en la silla del comedor, sin quitarse el abrigo mojado. Yo serví té caliente, le ofrecí una toalla. No dijo nada por varios minutos. Solo miraba la mesa, como si ahí estuviera todo lo que había perdido. Me siento perdida, mamá, dijo de pronto, casi sin aire. No sé cómo llegué a esto. No respondí de inmediato. Fui por una manta, se la puse sobre los hombros. Me senté frente a ella. Esperé. La dejé hablar si quería. La dejé callar si era necesario. Pero ya no era la misma mujer que la buscaba con miedo. Ahora era otra. Una que sabía quedarse quieta sin romperse. Mariana empezó a hablar a pedazos. De su trabajo. De la presión. De la culpa que no sabía manejar. De los celos. De los silencios que se le hicieron costumbre. Me pidió que no la odiara. Nunca te odié, le dije. Solo aprendí a no esperarte. Se le quebró el rostro. Lloró sin ruido, como lloran los que ya no saben cómo pedir perdón. Emiliano se acercó, le tocó la espalda. No dijo nada. Se quedó ahí, con ella, como si el puente roto entre ambas pudiera empezar a repararse con ese simple gesto. Yo no hice preguntas. No señalé viejas heridas. No le recordé que me había echado de su vida. Ya no me hacía falta enumerar sus fallas. A veces, el dolor ya está tan nombrado, que repetirlo es como gritarle a una pared. ¿Todavía tengo un lugar aquí?, me preguntó, con los ojos bajos. No respondí de inmediato. Miré la puerta, que seguía entreabierta, dejando entrar el olor a tierra mojada, al sonido de la tormenta bajando. Y entonces dije, hoy no cerré la puerta, Mariana. Tú decidiste entrar. Eso ya es algo. Se quedó en silencio. Pero algo en sus hombros se aflojó. Como si por fin dejara de cargar lo que no podía más. La dejé quedarse esa noche. Le ofrecí el sofá. Le preparé un par de calcetines secos, una cobija limpia. No hablamos más. No era necesario. La casa estaba tranquila. Emiliano dormía. Mariana también. Y yo, me senté junto a la ventana, viendo cómo la lluvia cesaba poco a poco. Como si el cielo también estuviera aprendiendo a soltar. Y mientras el agua resbalaba por los vidrios, pensé en lo que me había costado llegar hasta ahí. Pensé en todo lo que entregué, todo lo que solté, todo lo que volví a abrazar. Y entendí que hay puertas que no se cierran con llave. Se cierran con dignidad.
Pero a veces, cuando el corazón se ha sanado lo suficiente, puede dejarse entreabierta, solo por si alguien, por fin, quiere entrar de verdad. El sol salió tímido esa mañana, como si supiera que algo importante iba a pasar y no quería interrumpir. Mariana despertó antes que yo. Estaba en la cocina, preparando café con torpeza, abriendo y cerrando cajones como si buscara algo más que cucharas. La vi parada ahí, en la misma cocina donde tantas veces imaginé verla, no como huésped, sino como hija. No había tensión en su cuerpo. Solo una especie de cuidado frágil, como quien camina entre lo que rompió y lo que aún podría salvar. No hablamos mucho durante el desayuno. Emiliano se unió a nosotros, ligero, como si su presencia fuera un puente necesario. Mariana lo miraba diferente. Más atenta. Más suave. Yo la observaba en silencio, notando cada pequeño gesto, cada pausa. Me pregunté si por fin estaba viendo lo que nunca quiso mirar, que su madre no era una sombra, sino un faro. No perfecto, no sin errores, pero firme, que aún con el alma rasgada, seguía alumbrando. Después de comer, salimos al jardín. Mariana llevaba en las manos un cuaderno. Me pidió que nos sentáramos un momento frente al lago. El viento movía apenas las hojas. Las flores silvestres brillaban con el rocío. Nos sentamos una al lado de la otra, como si esa cercanía no fuera cuerpo, sino intento. Ella abrió el cuaderno y comenzó a leer algo que había escrito durante la noche. Era una carta. Pero esta vez, era ella la que la había escrito para mí. Me habló de su infancia, de lo que recordaba, de lo que no supo agradecer. Me habló de las veces que se sintió abrumada por la maternidad, por la vida, y descargó en mí lo que no sabía manejar. Me dijo que se sentía avergonzada por haberme cerrado la puerta, que pensó que irse era crecer, que dejar de necesitarme era madurar, y que ahora entendía que no se trata de necesitar, sino de honrar. Me dijo que quería recuperar algo, no solo el vínculo, también la posibilidad de volver a mirarme como lo que siempre fui, su casa. Yo no dije nada, no interrumpí, no lloré, solo puse mi mano sobre la suya, con un apretón breve, suficiente. Le dije que no buscaba que me devolviera nada, que ya había aprendido a vivir sin esa expectativa, pero que si de verdad quería estar, entonces no viniera a pedirme permiso, que viniera a compartir la vida, con verdad, con presencia, con humildad. Me miró, y en sus ojos ya no había defensa, solo gratitud. Y entonces supe que, por fin, algo se había rendido dentro de ella. Pasamos la tarde caminando por el sendero del lago. Hablamos poco. Reímos apenas. Pero la distancia ya no estaba. Emiliano nos tomó una foto. Las dos, sentadas en la banca de madera, mirando el agua. Era una imagen simple, pero llena de símbolos. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no dolía tanto. Porque lo que alguna vez fue herida abierta, ahora era cicatriz que no avergüenza. Mariana me pidió volver otro fin de semana. Esta vez con Camila. Me ofrecía enseñarles a hacer empanadas de calabaza. Ella sonrió. Me abrazó fuerte. Y ahí supe que el verdadero perdón no se pide. Se construye. Que volver no es tocar la puerta. Es quedarse a barrer lo que una vez se dejó sucio. Esa noche me senté frente a la ventana, como tantas veces antes. El lago estaba en calma. El cielo despejado. En la casa dormían mi hija y mi nieto. Y yo, sentía que, por primera vez en muchos años, había espacio para todos. Pero sobre todo, para mí. Para mi historia. Para mi voz. Para mis pausas. Ya no era invitada. Ya no era estorbo. Era anfitriona de mi propio destino. Y entendí, con la serenidad que solo se alcanza después de haber llorado en silencio muchas veces, que no hay nada más poderoso que una mujer que se reconstruyó sola, y que aún así, abre la puerta cuando alguien llega con el corazón en la mano. ¿Tendrías el valor de abrirle la puerta a quien te cerró el corazón, solo para mostrarle que tu amor jamás fue pequeño? Y si hoy, al igual que Clara, te sientes olvidada por esa hija, ese hijo o esa familia que tanto cuidaste, por favor, escucha con el alma lo que voy a decirte. Tú no eres una carga. Tú no estorbas. Tú no estás de más. Tú eres raíz, fuerza, historia vivida.
Y aunque algunos hayan dejado de llamarte, aunque tus mensajes queden sin respuesta, aunque tus manos ya no sean buscadas como antes, tú sigues siendo hogar. Hogar de verdad. Tal vez pasaste una vida entera dando sin recibir. Tal vez hipotecaste tu salud, tus noches de sueño, tus ahorros, tu juventud, por gente que hoy ya no te ve. Pero aquí, nosotros te vemos. Y queremos que sepas, todavía hay tanto por vivir, tanto por sentir, tanto por reconstruir, en tu propio tempo y a tu modo. Tú no estás sola. Tú no te perdiste. Tú apenas estás volviendo para ti. Y cuando eso acontece, hasta los que te ignoraron, vuelven con los ojos bajos, pidiendo un rincón. Y ahí, como Clara, te toca elegir. Si quieres abrir la puerta, hazlo con dignidad. Y si decides no abrirla, que sea también por amor. Pero amor a ti misma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita saber que aún después de Rejeicao, sí hay vida, sí hay paz, y sí hay recomezo. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.